Hola, bienvenidos a esta entrega de Innovación en Servicios y Experiencia de Usuario. En esta oportunidad queremos continuar hablando del proceso de diseño de servicios, específicamente de la parte de descubrir. Habíamos dicho que estamos usando el doble diamante de referencia, continuamos con el doble diamante, estamos acá en la etapa de descubrir. Y decíamos en la entrega pasada que nuestro proceso de investigación tiene más o menos esta estructura. Nosotros todavía estamos en el triángulo pequeño y el triángulo pequeño se ve así. Habla básicamente de un proceso previo que hago yo de investigación para poder generar unas preguntas específicas que me permiten seleccionar una muestra y construir un plan de investigación. La idea de esta entrega es que podamos ver en detalle cómo se hacen esos pasos. Entonces, decíamos que tenemos 4 pasos. Volvamos a la presentación para que los veamos. Primero, definir el alcance, lo pongo yo por acá. Segundo, seleccionar la muestra. Tercero, elaborar el plan de investigación y determinar los ciclos de iteración. Y cuarto, que no está dentro del triángulo pequeño que vimos al principio, pero que es el paso siguiente y lo que estaremos explicando en la siguiente entrega, coleccionamos la data. Definir el alcance. ¿Qué quiere decir definir el alcance? Es básicamente elaborar las preguntas de investigación o la pregunta de investigación. Esto muchas veces puede venir directamente de un brief que nos pase el cliente. Entonces, en el brief que tenemos están expresadas algunas de las preguntas de investigación, o a veces es útil que realicemos una pequeña investigación previa, y cuando hablamos de pequeño es bastante pequeño, puede ser una cuestión de horas o un día máximo, donde recogemos información que nos permita tener mayor claridad de cuáles son las preguntas que son relevantes para la investigación. Eso también me permite acotar el alcance de la investigación, y por lo general cuando empezamos tienden a ser obviamente mucho más amplias, y a medida que vamos avanzando pues tienden a cerrarse un poco a medida que vamos descubriendo cosas. Es útil que sean vagas. Nos gusta que sean vagas porque no generan, digamos, caminos estrechos que de pronto nos cierren las posibilidades de encontrar información que sea más interesante. Importante acá es un ejercicio iterativo, y esto quiere decir en la práctica que yo voy refinando esa pregunta o las preguntas de investigación que tengo. A medida que descubro cosas, me devuelvo a ver cómo son estas preguntas, qué tan relevantes son y cómo las tengo que complementar. Entonces, primer paso, definimos el alcance. ¿Cómo se ve esto en un ejercicio real? Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de la definición de las preguntas de investigación o la pregunta de investigación que hicimos para una empresa del sector financiero, y las preguntas, en este caso se plantearon 2 preguntas de investigación. Es un ejercicio todavía temprano lo que están viendo acá, y la idea es que se refina un poquito con el grupo de trabajo. La primera pregunta, por ejemplo, es ¿cuáles son los hábitos de ahorro de los colombianos? Segunda pregunta que teníamos como alternativa es ¿cómo se puede incentivar el ahorro en los colombianos? Muy personalmente me gusta tener aspectos a profundizar que también enriquecen esa pregunta que tenemos arriba. En este caso, y les leo algunos, era ¿cuál es el concepto de ahorrar en términos generales y cuál es el concepto de ahorrar que tienen los colombianos? ¿Qué diferencias de hábitos hay en términos de ingreso fijo e ingreso variable? ¿Cómo funcionan las natilleras, las cadenas de ahorro, las alcancías y en general? Nuevamente, estos aspectos me soportan la pregunta de investigación que tengo arriba y me pueden abrir distintos caminos en mi plan de investigación. Clarificamos también el objetivo. En este caso, la investigación se hacía para entender cómo se podían incrementar los saldos en cuentas de ahorro y para poder ajustar las funcionalidades o las características de una funcionalidad específica que tenían ellos en un producto bancario. ¿Qué otras preguntas de investigación pueden haber? Podemos preguntarnos por qué hay personas que son más sensibles con el tema ambiental, por qué hay personas que desperdician alimentos, qué es lo que buscan los millennials en un producto bancario, por ejemplo. Son algunas de las que me acuerdo que hemos hecho. Segundo paso, seleccionamos la muestra, y es básicamente quiénes son las personas que queremos que participen en esta investigación que estamos planeando. ¿Por qué es una actividad importante y por qué lo resaltamos acá? Porque de esto va a depender la confiabilidad de los datos que yo tengo. Si, por ejemplo, estamos investigando el desperdicio de comida y selecciono a alguien dentro de esta muestra que nunca compra comida y que no cocina en su casa y que solamente pide domicilio, pues de pronto los resultados no van a ser tan confiables, o de pronto ni siquiera es un tema de confiabilidad, sino que no van a ser tan interesantes para la investigación. Entonces, la selección de la muestra es muy importante para garantizar resultados confiables, pero resultados interesantes también. Recordemos que nosotros acá estamos hablando de investigación cualitativa,
cualitativa. Decíamos en una de las entregas anteriores que si bien trabajamos sobre las dos, quali y quanti, hay una tendencia a trabajar sobre investigación cualitativa, que es la que nos permite descubrir comportamientos, nos permite descubrir necesidades y nos permite descubrir más sobre las personas. Entonces tendemos a trabajar más en investigación cualitativa. En investigación cualitativa trabajamos sobre muestras no probabilísticas. Hay distintos métodos para seleccionar muestras no probabilísticas. Nosotros vamos a trabajar sobre dos, que son las que tenemos acá: muestra por cuotas y muestra de extremos. La muestra por cuotas es una tipología de muestra donde yo segmento a la población dependiendo de unos criterios que sean relevantes para mi investigación. Por ejemplo, si seguimos en el tema bancario, entonces diríamos que podíamos seleccionar o podíamos segmentar la muestra de la siguiente manera: personas bancarizadas que tengan buena cultura de ahorro, personas bancarizadas que tengan mala cultura de ahorro, personas no bancarizadas, para poder hacer una muestra por cuotas. Otro tipo de muestra por cuotas puede ser unas muestras de género, pueden ser muestras de edad, pueden ser muestras geográficas, pueden ser muestras según características más específicas. Y la segunda es la muestra de extremos. Y la muestra de extremos lo que me dice es: busque dos extremos completamente distintos que le permitan entender rangos de un comportamiento. Entonces, por ejemplo, si estamos diseñando un servicio para teletrabajo, podemos seleccionar en un extremo las personas que ya han teletrabajado, que trabajan así hace un buen tiempo, que les gusta y que trabajan con ciertas herramientas tecnológicas. Y en el otro extremo tenemos a las personas que no les gusta, que nunca han trabajado, que no tienen herramientas o no tienen la habilidad para manejar herramientas. ¿Por qué lo hacemos así? Al final buscamos empezar con números pequeños, porque nuevamente es muestra de investigación cualitativa, pero buscamos sobre todo que haya diversidad en participantes, porque la diversidad en participantes me puede dar una guía de dónde está la información de relevancia para mi investigación. Cuando decimos muestras pequeñas, no hay un número específico. Recuerden que estos no son metodologías de números exactos, pero un rango con el que normalmente trabajamos y que se utiliza mucho en el sector es de 10 a 15. Y esto lo vamos ajustando según resultados y según saturación temática. Cuando decimos saturación temática, queremos decir que ya los temas que estábamos tratando de cubrir dentro de nuestra investigación, para esos temas recibimos las mismas respuestas. Entonces decimos, no estamos encontrando nada nuevo en lo que me están diciendo los participantes o en las cosas que estoy observando o viviendo. Por ende, digo que estamos saturados y concluyo ahí el proceso de investigación. ¿Qué hacemos nosotros? Que es interesante y qué vamos a hacer en este módulo. Nosotros combinamos los dos tipos de muestreo. Combinamos muestreo por cuota y muestreo de extremos. Entonces, para cada uno de los segmentos que determinemos de nuestra muestra de cuotas, vamos a aplicarle también la segmentación de extremos. Es decir, si nosotros vamos a trabajar proyecto de diseño de un servicio de teletrabajo, podemos decir que uno de los segmentos son las personas que teletrabajan, otro de los segmentos son las empresas que requieren el servicio de teletrabajo, y dentro de esos dos segmentos establezco extremos. El ejemplo anterior que habíamos hablado con las personas que ya conocen, que les gustan, y las personas que no les gustan y que nunca han teletrabajado, y lo mismo haríamos para las empresas. Entonces, esta combinación nos asegura una variabilidad. Acá lo importante en términos de variabilidad es que a medida que vayamos avanzando en la investigación, ajustemos esta muestra, donde parece ser que está la información que más valor me va a arrojar a mí para diseñar este nuevo servicio, y con eso la vamos ajustando. Tercero, vamos a elaborar nuestro plan de investigación. Tengo claras las preguntas, tengo la muestra, ahora lo tengo que organizar en un plan de investigación. ¿Qué es lo primero que hago? Primero escojo los métodos de investigación con los que voy a recoger la información, con los que espero poder recoger la información. Voy a diseñar los ciclos, es decir, cada cuánto voy a recoger esa información, voy a analizar qué es lo que tengo y ajustar mi plan de investigación. Tercero, y muy importante, diseño los instrumentos de investigación. Cuando hablábamos en la entrega de cómo son los procesos de diseño de servicios, decíamos que sin importar el proceso que se escoja, lo más importante es que este proceso se adapte al proyecto. De la misma manera acá, los instrumentos tienen que adaptarse a la información que yo como investigador necesito. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer es diseñar ese instrumento. Y por último, ajustar. A medida que voy avanzando en el proceso de recolección de data, estos instrumentos tienen que ajustarse. Por lo general, empezamos con un protocolo de entrevista, lo probamos, vemos qué está funcionando dentro de ese protocolo, que definitivamente no funciona. Y a medida que descubrimos más información, pues incorporamos esa información dentro de los instrumentos. Ahora, ¿cuáles son los métodos que utilizamos para investigar?
Hay una amplia cantidad de métodos. Aquí les presentamos uno de los métodos más utilizados. Son métodos que se usan en diseño de servicios y también se usan pues, en general cuando se está construyendo investigación cualitativa. El primer grupo, y quizás uno de los grupos más relevantes, y aquí sí es algo que puedo decir que esto siempre lo incluimos en proyectos, son las entrevistas. Y hablamos específicamente de entrevistas en profundidad, y entrevistas en profundidad quieren decir entrevistas de por lo menos 45 o 60 minutos. Aquí quiero, digamos, traspasar las capas principales como de la persona y de las primeras respuestas que me arrojan y llegar como al fondo de la información. Recuerden que en una entrega anterior decíamos que el valor de la investigación cualitativa es en la profundidad, no en la amplitud. Entonces las entrevistas tienen que tener esa característica. Aquí tenemos 4 tipologías de entrevistas. Las primeras son entrevistas normales o entrevistas en contexto, y estas son básicamente las entrevistas que todos conocemos, y en contexto se refiere a que lo hago en el sitio de la persona. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando de averiguar cuáles son los hábitos con respecto al uso del aceite de cocina en los hogares colombianos, pues tiene mucho sentido hacer esa entrevista en la cocina de las personas, porque yo puedo encontrar información útil de cómo las personas se relacionan con su contexto, que a veces tiende a ser información que no se verbaliza. Puedo hacer entrevistas en grupos, y estas entrevistas tienen sentido en la medida en que requieren menos esfuerzos, porque puedo tener a 3 o 4 personas con un entrevistador o con 2 entrevistadores. Es útil también si yo quiero percibir cuál es el impacto de ciertas temáticas, si esas temáticas generan diferencias entre los participantes. Tercero, puedo hacer entrevistas B2B, de negocio a negocio, y entender nosotros como negocio qué es lo que necesita o lo que requiere otro negocio. Y por último, y me quito yo para que lo podamos ver, entrevistas con expertos. Estas también son útiles hacerlas al inicio del proyecto, porque me dan una visión ya de un experto, una visión conocedora, y me permite también empezar como a entender dónde puedo hacer yo esfuerzos adicionales. Recuerden, y aquí cuña, hay una guía para elaborar entrevistas que es importante que la lean para cuando empiecen a aplicar el instrumento. Continuamos. Tenemos una segunda categoría que hemos denominado métodos de inmersión, y aquí hay algunas. Ustedes ya conocen el Service Safari, por ejemplo. Hay otras mucho más comunes como lo son la observación, que observación tiene también varias categorías de observación. En este caso estamos viendo como el método como método general, y tenemos otras como shadowing. Shadowing es una herramienta en la que yo le hago el seguimiento a una persona durante un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, volviendo al proyecto del desperdicio de alimentos, si quiero ver cómo es la relación de una persona con los alimentos y cómo los consume, pues puedo hacer sesiones de seguimiento durante unos 3 días en la casa, asegurándome que estoy en los momentos donde se manipulan los alimentos. Si quiero entender, por ejemplo, cómo son las dinámicas de teletrabajo, entonces puedo hacerle un seguimiento, un shadowing a una persona durante una jornada. Eso quiere decir que yo efectivamente me le siento al lado y me quedo ahí. Siempre la pregunta es qué tan confiables son los resultados, porque obviamente esa persona se va a sentir observada, va a sentir que estoy ahí y puede cambiar su comportamiento. Es una realidad de la herramienta, es una limitación que tiene, pero la idea es que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, combinamos distintos métodos. No porque haya ese sesgo quiere decir que es una herramienta que no tiene valor, porque yo de todas maneras estoy observando lo que hace esa persona, y hay una cantidad de cosas que nosotros hacemos de las que no somos conscientes. Entonces eso todavía tiene un gran valor para nosotros como investigadores. Por último, tenemos este kit, que también son de inmersión, pero tienden a ser autogestionadas. Esto, por ejemplo, es muy útil en contextos o en situaciones donde no podemos acceder presencialmente a las personas. Tenemos los videodiarios, donde las personas simplemente van construyendo un diario de lo que está pasando o de una situación específica. Entonces, volviendo al tema del plan de investigación, aquí es donde es importante diseñar el instrumento. Para que una persona pueda hacer un videodiario de una situación relevante para mí, yo tengo que decirle cómo lo tiene que hacer, en qué momentos lo tiene que hacer. Tenemos kits de sondeo, que también son kits que la persona puede ir llenando para entregarle cierta información, nuevamente que el investigador diseña y que después puede procesar. Son autogestionadas. Y fotodiarios también es una herramienta muy sencilla, donde yo le digo por ejemplo, cada media hora documente o tome una foto de su puesto de trabajo para yo entender cómo está y cómo cambia a lo largo del tiempo. Este tipo de herramientas tienen sentido en la medida que al ser autogestionadas, no requieren de personal o no requieren de investigadores. Esto puede aumentar el alcance de la información que tenemos con el mismo esfuerzo de parte del equipo investigador.
¿cuál es la recomendación más importante? No hay una única herramienta, no hay una herramienta mejor que otra. Nosotros lo que siempre estamos tratando de hacer es triangular la información de lo que dicen y hacen las personas, lo que sienten y lo que piensan. Entonces siempre es muy importante incluir distintos tipos de herramientas. No solamente triangulamos herramientas, sino que también triangulamos investigadores, porque de todas maneras siempre hay un sesgo personal que cada uno a partir de su historia y de sus conocimientos trae a la mesa. Entonces la idea de tener varios investigadores aplicando herramientas distintas a muestras distintas también es poder reducir ese nivel de sesgo. Volviendo a nuestro plan de investigación, nosotros vamos a manejar este formato de plan de investigación, que es un formato absolutamente ligero y sencillo, donde tengo un espacio para poner las preguntas de investigación. Normalmente nuestros proyectos vienen ya con unas preguntas de investigación que los clientes nos ayudan a recoger, pero de todas maneras estamos abiertos y la idea es que podamos nosotros también generar nuestras propias preguntas. Una vez tenemos eso, vamos a el plan de investigación como tal, y lo que nos interesa saber, este es un formato que tenemos nosotros diseñados para el módulo, nos interesa saber qué es lo que sabemos en este momento. Ustedes ya han adelantado una investigación de la problemática, entonces ya hay un conocimiento, la idea es poner eso ahí. Segundo, ¿qué no sabemos? Y tercero, ¿cómo lo vamos a averiguar? Y este formato continúa acá y me dice cuáles son las herramientas que yo pienso usar para averiguar eso, cuáles son las personas y los recursos. Pensemos que esto en la maestría y en general en la vida profesional, los recursos son finitos, son limitados, entonces es importante que entendamos cuántos son los recursos que vamos a necesitar y que entendamos también cómo aprovecharlos de la mejor manera. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quién es el encargado? ¿Y qué tipo de gestión particular hay que hacer? Por ejemplo, si vamos a hacer o hemos hecho en otras ocasiones observaciones a centros de control, pues eso requiere una gestión previa para poder lograr autorizaciones. Probablemente va a haber que llegar a algún tipo de documento, entonces eso es importante tenerlo en cuenta acá porque este plan también puede verse afectado por eso. Recuerden que esto es un ejercicio estructurado, que tenemos ciclos pequeños y que por lo general estamos con un tiempo bastante acotado, entonces es importante tener esas variables claras. Hasta aquí. Si nosotros tenemos ya nuestro plan listo, estamos acá. Lo que quiere decir que estamos listos para empezar a recoger esa data. Y esa va a ser la siguiente entrega que tengamos nosotros, donde vamos a ver cuáles son los consejos para recoger la data. Para cerrar con nuestra listica del mercado de esta vez, decimos que primero, en la variedad está el placer. Es muy importante que mezclemos distintas herramientas. Es muy importante que nuestras muestras también estén mezcladitas porque eso nos va a dar una mejor información o nos va a facilitar el proceso de investigación. Segundo, triangulemos todo lo que podamos. Mientras más triangulemos, más confiabilidad va a tener mi información. Recuerden que la investigación cualitativa es una manera de soportar también innovaciones y soportar nuevos desarrollos de productos y servicios dentro de las organizaciones. A mí me interesa tener resultados que sean confiables, entonces por eso es útil triangular y tener muy claro que vamos a ir ajustando en el camino, y ese ajuste en el camino es una cosa que ustedes van a ver como constante en estas listas, pero acá específicamente se refiere a que voy a ajustar la muestra, a que voy a ajustar los instrumentos, voy a ajustar las preguntas y voy a ajustar mi plan. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima entrega.